saltado Xavi con una bomba en el tren y hemos tenido... Se han producido varias explosiones, al parecer de manera simultánea. Bueno, nos están llegando informaciones desde todos los puntos, de distintos lugares. Hablar de los atentados del 11 de marzo de 2004 significa que el alma se nos rasgue a jirones. Y es que, aunque parezca mentira, han pasado ya 18 años desde que España sufriera el mayor zarpazo terrorista de su historia. Tenemos tan presente en nuestra memoria colectiva aquella fecha fatídica del 11 de marzo de 2004 que estoy convencido de que más de uno pondría en duda que hayan transcurrido ya tantos años. Las 10 bombas asesinas que sembraron el pánico en los trenes de cercanías, ocasionando 192 muertos y más de 2.000 heridos, dieron lugar a que ese día se nos haya quedado grabado a sangre y fuego. Por desgracia, en España tenemos demasiados referentes con los que comparar esta afirmación, tantos puntos de inflexión en los que la paz social nos fue arrebatada por la guadaña del terrorismo etarra, tantas ocasiones en las que con rabia e impotencia contenidas hemos visto ondear a media asta las banderas de los edificios oficiales en señal de luto por los atentados salvajes cometidos indiscriminadamente por los amigos del odio y del horror. Plaza de la República Dominicana de Madrid, Hipercor en Barcelona, casas cuarteles de la Guardia Civil de Zaragoza y de Vic son algunos de los más sangrientos y que mayor número de víctimas mortales produjeron, sin olvidar otros como los sufridos por Irene Villa y su madre en octubre de 1991, así como el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997 o las desgarradoras imágenes de Ortega Lara una vez liberado por la Guardia Civil después de que los terroristas lo enterraran en vida durante casi año y medio, entre enero de 1996 y julio de 1997. Como digo, estos son quizás los acontecimientos que más mortificaron a nuestra sociedad, pero ninguno como la masacre del 11 de marzo. Aquellos atentados, aparte del dolor intrínseco inherente a toda tragedia humana, fueron especialmente significativos por el hecho de que se produjeron 3 días antes de que en España se celebraran elecciones generales. Pero, hasta llegar a esa fecha, hay una serie de acontecimientos que fueron mermando la fortaleza del gobierno y que explican la debilidad con la que se presentaba a unas elecciones que, a pesar de todo, estaba convencido de que volvería a ganar, apagando así las llamas del descontento ciudadano. La inquebrantable figura de José María Aznar empezaría a tambalearse un 13 de noviembre de 2002, cuando el petrolero Prestige encalló en la Costa de la Muerte gallega con 77.000 toneladas de fuel como carga letal. Ese desastre de la naturaleza, o más bien la pésima gestión que de la catástrofe hizo el gobierno, supuso la primera vía de agua a la que tuvieron que enfrentarse sus miembros. Una ola de protestas anegó las calles de miles de manifestantes bajo el lema «Nunca más». El gobierno no llegaría a recomponerse del todo después de tener que soportar sobre su imagen aquellas toneladas de chapapote o de hilillos de fuel, como los llamara ingenuamente Mariano Rajoy, encargado por el presidente de salvar la situación lo más airosamente posible. Pero por mucho lavado de cara que se pretendiera, el daño estaba ya hecho
y sembradas también las semillas de un caldo de cultivo que terminarían por desalojar al Partido Popular del poder. Solo bastaba otra racha de mala suerte para que la nave gubernamental zozobrara ante la mirada atónita de los que contribuyeron a enarbolar el estandarte del centro-derecha en la mar de las pasiones políticas. Y esos nuevos aires borrascosos llegarían en 2003. La teórica fortaleza que irradiaba el Ejecutivo se vio zarandeada una vez más por los embates a que lo sometieron dos acontecimientos cruciales cuya relevancia final solo apreciaríamos un año después. Me estoy refiriendo, en primer lugar, al apoyo de España a la guerra de Irak, certificada en la foto de la cumbre de las Azores el 26 de marzo. Y, en segundo lugar, al accidente aéreo del Yak-42 en Turquía, que costaría la vida a 62 militares españoles el 26 de mayo. La participación de España en la guerra de Irak, adoptada por el presidente Aznar en contra de la inmensa mayoría del pueblo español y de no pocos dirigentes y militantes de su partido, no digamos ya de la oposición política, sería determinante para que los ciudadanos llegaran a la convicción de que los atentados del 11 de marzo traían causa de la participación de España en la coalición internacional liderada por Estados Unidos para invadir Irak. Esa resolución tuvo la virtud, muy a pesar de Aznar, pero previsible a todas luces, de poner en contra del presidente tanto a quienes no le habían votado nunca como a amplios sectores de las bases del propio Partido Popular. Por cierto, que en el primer grupo de descontentos desempeñó un papel muy activo el mundo de la cultura, escenificando su protesta en la gala de entrega de los premios Goya de cine de aquel año. El no a la guerra se convirtió en un grito de ira que surcaba pueblos y ciudades, cargado de las razones que siempre asisten a quienes se oponen a cualquier conflicto armado. Pues bien, ese era el pulso social que latía en España cuando, a partir de las 7:30 de la mañana del jueves 11 de marzo de 2004, todos dejamos de prestar atención a los pormenores de una anodina campaña electoral para centrar nuestras preocupaciones en las turbadoras noticias que llegaban desde Madrid. En un primer momento, todos dimos por hecho que los atentados eran obra de ETA. No sería de extrañar que después de más de 30 años de actividad armada, su locura desembocara en aquella matanza. Hasta el lendakari vasco Juan José Ibarretxe señaló a la banda terrorista como autora de tamaño crimen. Rápidamente le enmendaría la plana Arnaldo Otegi. El viejo terrorista, reconvertido a político, negaba que la banda de la que un día llegaría a formar parte tuviera algo que ver con los atentados en las estaciones de Atocha, Pozo del Tío Raimundo y Santa Eugenia. Pero claro, ¿quién iba a creer en la palabra de un individuo que en su juventud había abrazado la opción de las armas como medio para defender sus ideas políticas? No le creyó nadie hasta que la versión difundida por el gobierno, basada en los datos facilitados por la propia policía, empezaba a resquebrajarse con la aparición de los primeros indicios que apuntaban al terrorismo islámico. Así, a las 3:30 de la tarde del mismo 11 de marzo, fue localizada una Renault Kangoo con detonadores y versos del Corán en su interior. Además, la misma noche de los atentados, un diario londinense editado en árabe recibió un correo electrónico de las brigadas de Abu Habs al-Masri, grupo aliado a Al-Qaeda,
reivindicando su autoría. Horas más tarde, a la 1 de la madrugada del 12 de marzo, fue detectada la famosa mochila de Vallecas con otra bomba en su interior que no llegaría a explosionar. Eran ya demasiadas coincidencias para que el gobierno siguiera manteniendo la tesis de ETA en contra de la que a tenor de los últimos hallazgos empezaba a tomar más cuerpo. La opinión pública demandaba información a raudales, y así lo expresó en las multitudinarias manifestaciones convocadas en toda España a partir de las 7 de la tarde del 12 de marzo. El pueblo tenía derecho a saber la verdad, tenía derecho a disipar las dudas que la oposición comenzaba a plantear respecto de los datos que el gobierno estaba trasladando a la sociedad, acusándolo de ocultar las referencias que conducían a considerar a las células islamistas como las autoras de los atentados. Esta opción siguió reforzándose cuando, a mediodía del 13 de marzo, una llamada anónima a Telemadrid alertaba de la existencia de una cinta de vídeo en una papelera cercana a la mezquita de la M30. Ya no hizo falta nada más para que ese día, jornada de reflexión de las elecciones generales, grupos de ciudadanos se concentraran vía SMS ante la sede del Partido Popular de Madrid, reclamando una verdad que les estaba siendo hurtada. Todo ello con el concurso irresponsable de la cadena SER, que extendió el bulo de los suicidas con cinturones de explosivos atados a la cintura y espoleados a su vez por Alfredo Pérez Rubalcaba, portavoz del PSOE en el Congreso, con la consigna de que los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta, que les diga siempre la verdad. Aznar y los suyos, por contra, insistían, a pesar de los indicios, en la línea etarra. La disyuntiva estaba clara. Si había sido ETA, era muy probable que el PP no solo ganara las elecciones, sino que lo volviera a hacer por mayoría absoluta. En cambio, si los atentados eran obra de los islamistas, resultaría inevitable que el gobierno pagase en las urnas el apoyo prestado a Bush en la guerra de Irak. Al final, las elecciones arrojaron un resultado sorprendente. El PSOE, contra todo pronóstico, ganó los comicios obteniendo 184 escaños frente a los 148 del Partido Popular. Las dudas sembradas por la gestión informativa del gobierno calaron en el electorado. Zapatero conseguiría 3 millones de votos más que en las anteriores elecciones, mientras que Mariano Rajoy se dejó por el camino algo más de 500.000. Antes de los atentados era imprevisible que el PSOE alcanzara el poder en esa consulta electoral. Aquella fue una victoria inesperada hasta para los propios vencedores, lo cual no quiere decir que fuera una victoria ilegítima, tal y como se encargaron torpemente de poner de manifiesto algunos dirigentes del PP. Pero sí es cierto que el resultado de aquella contienda se vio afectado por un acontecimiento sin cuya aparición los hechos, a buen seguro, habrían resultado distintos. Tres años después de los atentados, entre el 15 de febrero y el 2 de julio de 2007, se celebraron las sesiones del juicio que trataría de establecer la verdad judicial sobre lo ocurrido aquel 11 de marzo de 2004. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, constituida por los magistrados Javier Gómez Bermúdez, Fernando García Nicolás y Alfonso Guevara, dictó sentencia el 31 de octubre estableciendo que los atentados fueron cometidos por una célula yihadista, 7 de cuyos miembros fueron los que se suicidaron en el piso de Leganés el 3 de abril de 2004.
Entre los principales encausados, Jamal Zaugam y Othman El Nawawi fueron condenados como autores materiales a más de 42.000 años de prisión para cada uno de ellos. Asimismo, a José Emilio Suárez Trasorras, como cooperador necesario, se le impuso una condena de 34.715 años de prisión por haber facilitado los explosivos con los que se perpetró la masacre. En líneas generales, esa sentencia sería confirmada por el Tribunal Supremo un año después. Por otra parte, en mayo de 2004 se constituyó en el Parlamento español una comisión de investigación para tratar de esclarecer las circunstancias en que se cometieron los atentados. Ante esa comisión declararían, entre otros, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. Pero si por algo será recordada, más allá de por sus conclusiones, será por el varapalo que les asestó otra de las comparecientes, doña Pilar Manjón, en su calidad de presidenta de la asociación 11M Afectados del Terrorismo y madre de un hijo de 20 años que perdió la vida en los atentados. Escuchemos sus palabras acusando tanto a los medios de comunicación como a los políticos de actitudes indignas en relación con la mayor masacre cometida en la historia de nuestro país. Venimos a reprocharles como diputados y sobre todo como representantes del pueblo, que no se nos olvide, sus actitudes de aclamación, jaleos y vítores durante el desarrollo de algunas de las comparecencias en esta comisión, como si de un partido de fútbol se tratara. De lo que se estaba hablando, señorías, es de la muerte y las heridas de por vida padecida por seres humanos, de pérdidas que nos han llenado de desolación y de amargura, en el mayor grado posible. ¿De qué se reían, señorías? ¿Qué jaleaban? ¿Qué vitoreaban en esta comisión? Y para ir concluyendo, terminaré por decir que sobre los atentados del 11M siguen sobrevolando una serie de dudas y de teorías de la conspiración que han contribuido a extender un velo de sospechas tanto sobre la actuación del gobierno como de la oposición socialista durante aquellos días dramáticos. ¿Tuvo ETA alguna participación en los atentados? ¿Qué fue lo que explotó en los trenes de cercanías? ¿Gómado seco o titadine? ¿Hubo manipulación de pruebas? Es más, ¿se crearon pruebas falsas? ¿Manipulaba el gobierno de Aznar la información para tratar de plantarse el día de las elecciones sin que se supiera a ciencia cierta si la autoría de los atentados era de ETA o de las células yihadistas? ¿Boicoteó la oposición socialista esa información, tergiversando lo que desde el Ministerio del Interior se daba a conocer a la opinión pública? ¿Maniobró el PSOE para sacar tajada de aquel desastre? Pues a todos estos interrogantes, queridos oyentes, podéis obtener cumplida respuesta acudiendo a la ingente bibliografía sobre el asunto. No faltan libros y documentales que tratan de esclarecer las lagunas que todavía hoy se presentan sobre lo que realmente ocurrió durante aquellos días infames de marzo de 2004. Y sin otro particular, queridos oyentes, me despido de vosotros hasta un próximo capítulo.